Bienvenidos a esta presentación de introducción al módulo de bioestadística. Veremos, de manera general, algunos momentos claves en el análisis de datos y recalcando la importancia de la elaboración de la matriz de codificación y el plan de análisis como dos herramientas claves para el desarrollo adecuado de este módulo. Pues bien, poco a partir de la reflexión, ¿no? Que nosotros estamos, por lo menos en este módulo de metodología de la investigación, partiendo de la reflexión o estamos potenciando el desarrollo de una estrategia de análisis cuantitativa. En eso estamos centrando este diplomado. Ahora, esto quiere decir que lo que vamos a trabajar es dato cuantitativo. Y el dato cuantitativo es necesario tener claro qué queremos expresar con el mismo y cómo queremos utilizarlo para expresar, digamos, los aspectos clave de una investigación. De tal manera que no le dejemos al lector o a los utilitarios de nuestra información la labor de tratar de dar cuenta sobre qué es lo que queríamos analizar con esta información, sino que es el investigador el que tiene que dejar claro exactamente qué es lo que se debe de interpretar a partir del dato generado. Bueno, entonces eso genera la necesidad de identificar algunos momentos claves de la planificación de la investigación, que esto es el proceso previo a la recolección y análisis de la información, que son para mí pues, momentos claves y que van a determinar en gran medida la buena finalización de un proyecto de investigación. Es decir, estos momentos son los que hay que dejar adecuadamente redactado en nuestro protocolo de investigación, que es el documento que generamos sobre el cómo vamos a desarrollar el proyecto de investigación y cómo vamos a hacer, en este caso, el proceso de recolección, análisis y trabajo de los datos. Ello depende en gran medida de la capacidad del investigador para delimitar bien el problema de investigación y las preguntas de investigación, integrar los conceptos claves de la teoría en salud relacionado al problema de interés, e integrar los conceptos clave de la estrategia de medición epidemiológica y bioestadística. Veamos los momentos claves del proceso de recolección de datos a los que hay que poner mucha atención. Primero, el diseño de los instrumentos. Es necesario que los instrumentos utilizados pues, permitan recoger la información que realmente necesitamos utilizar. Entonces, esto parte entonces de la claridad de qué tipo de dato necesito, con qué nivel de precisión lo necesito. Y una vez que tenga eso claro, entonces comenzar a visualizar entonces qué tipo de diseño o instrumento necesito para recuperar esa información. Las estrategias de recolección de información, es decir, ¿qué vamos a utilizar como estrategia? Vamos a utilizar como fuente de información al individuo, un instrumento que hace referencia a la información recolectada de ese individuo, o vamos a utilizar otras fuentes no directas sino intermedias, digamos, entre la fuente de información original, digamos, y nosotros. Entonces, eso es necesario tenerlo bastante claro, porque cuando estamos utilizando instrumentos que no son necesariamente la propia fuente de información, la probabilidad de pérdida de calidad de la información o de cantidad de información es mucho mayor. Entonces, siempre hacernos esa pregunta, ¿no? Si la máxima claridad, si la información, por ejemplo, en la investigación biomédica en área hospitalaria, si la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible es posible de recolectarla a través del paciente, bueno, utilizar otros instrumentos como por ejemplo el expediente clínico, ¿qué tanta información vital para la información se pierde? Si la respuesta es que se pierde demasiada información, entonces es necesario valorar la necesidad entonces de utilizar al usuario como la fuente primaria de información y no otro tipo de accesorios, otro tipo de fuentes como puede ser el expediente. Ahora, por el contrario, si el expediente clínico u otro tipo de registro permite recolectar con gran cantidad de exactitud
y de calidad la información requerida, pues adelante, será posible utilizarlo. Y desarrollar mecanismos para corroborar la calidad del registro. En este caso, por ejemplo, sobre todo si no somos nosotros directamente los que estamos recolectando la información, pues generar estrategias como coordinadores de equipos, verificadores de encuestadores y demás, que nos verifiquen que realmente la información que están capturando el equipo de capturadores de información, pues obedezca fiel y realmente a la información dispuesta en la fuente de información que estamos utilizando. En la medida que esta verificación no se logre o que hayan diferencia entre el dato capturado en la herramienta y el dato existente en la fuente de dato original, pues los datos que se analicen y se interpreten en el estudio, pues tendrán gran probabilidad de ser erróneo o generarnos una medición errónea. Entonces son aspectos claves de la recolección de información. Una vez recogida la información, podemos referir también que hay momentos claves en el análisis de los datos. Rodman propone 3 momentos claves o 3 procedimientos claves en el análisis de datos, es decir, una vez que ya los hemos recolectado. La primera es la edición de los datos, que es la revisión de la calidad de la captura. Es decir, a veces podemos identificar en este proceso de revisión de nuestra información errores de captura que son fácilmente identificables. Por ejemplo, edad 150 años. O sea, datos que no se corresponden necesariamente o que nos alertan sobre la posibilidad, digamos, de errores de captura. Otros, por ejemplo, espacios vacíos o encuestas o variables que no cuenten con información recolectada. Entonces, vean, por ejemplo, esto es importante porque si la idea es, entre nuestros procedimientos de recolección de información, tratar de recolectar siempre toda la información posible. La carencia de un dato puede generar, por ejemplo, la necesidad de eliminar usuarios o registros de nuestra base de datos o del procedimiento de análisis de información, con lo cual estaremos perdiendo capacidad y validez de los resultados generados. Imagínense, por ejemplo, que estamos ante una encuesta nutricional y nos damos cuenta que hemos estado perdiendo o no hemos estado generando capturas de la variable peso. Eso impedirá al investigador, en este caso, generar valores para la variable índice de masa corporal, con lo cual, digamos, pues prácticamente nuestro estudio no se puede desarrollar. Entonces, esta fase, antes de comenzar el análisis de información, es vital. Identificar, por ejemplo, la pérdida de información nos obliga necesariamente a solicitar al encuestador a recapturar este dato en caso de que esté erróneo o a capturarlo en caso de que no lo haya hecho. Reducir los datos, es decir, a veces tenemos la mayor cantidad del tiempo de investigación, recopilamos una gran cantidad de información, una gran cantidad de variables y es necesario como un paso intermedio transformar estas variables a una poca cantidad de categorías que faciliten el análisis de la información. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, por ejemplo, si tenemos un análisis de estados nutricionales, pues para generar el análisis de estados nutricionales hemos recogido una gran cantidad de información, por ejemplo, variables de peso, altura, edad y sexo. Y por ejemplo, en adolescentes, toda esta información es vital para posteriormente generar una única variable, que es índice de masa corporal para la edad del adolescente. Entonces, este es un ejemplo de cómo reducimos datos a unas pocas categorías a partir de una gran cantidad de variables. Y luego la medición del efecto propiamente dicha. Y esto depende básicamente de las preguntas de investigación que hemos generado. Entonces hay que generar las estrategias de tratamiento de datos que den salida a las preguntas de investigación que hemos planteado. Entonces, veamos así de forma genérica
el procedimiento o el proceso que tenemos que verificar, que plasmar en nuestro protocolo de investigación y que dé cuenta, digamos, de todo este proceso de manejo de la información. Bueno, veamos que partimos de la delimitación de un problema y una pregunta de investigación, del planteamiento de hipótesis de investigación, de la explicitación de un marco teórico en el cual es en el que nosotros justificamos por qué seleccionamos algunos tipos de variables, otros no, y por qué generamos o utilizamos algunas estrategias de medición, algunas herramientas, o por qué otras no, y el por qué decidimos tratar los datos que hemos recolectado de esta manera y no de otras. Una vez que tenemos claro cómo vamos a manejar el dato, cómo vamos a proceder a analizar la información, pues procedemos a generar la propuesta de diseños y muestras o de grupos de comparación a utilizar. Y es necesario tener a la mano una guía de navegación sobre los datos que vamos a recolectar, a lo cual le llamamos matriz de codificación, y un plan bastante estructurado de qué es lo que vamos a hacer paso a paso con la información que recolectamos una vez que nos sentemos a analizar esta información, a lo que llamamos plan de análisis. Y es en este último aspecto que vamos a centrar este módulo 2 del diplomado. La generación básicamente de una matriz de codificación y plan de análisis para nuestros protocolos de investigación. Ahora, ¿qué es la matriz de codificación de variables? Bueno, habíamos dicho, una vez que tenemos la información capturada en nuestra base de datos, pues será como la guía de navegación para identificar a qué hace referencia los datos. Nos aclara las dimensiones, atributos que representan cada unidad numérica dispuesta en nuestra base de datos. Y el plan análisis nos propone los procedimientos estadísticos a desarrollar para contestar cada una de las preguntas de investigación o los pasos intermedios a generar para generar las variables requeridas en el proceso de análisis de información para dar respuesta a estas preguntas de investigación. Acá tenemos un ejemplo de matriz de codificación. ¿Qué elementos utilizamos para su estructura? Bueno, veamos, lo vemos en en la parte de encabezado, consta de un encabezado que dice capítulo, y esto obedece que muchos de los instrumentos de recolección de información pues decidimos ordenarlos en una serie como de capítulos, ¿no? Por ejemplo, datos generales del entrevistado, datos antropométricos, información relacionada a estilos de vida, etc. Eso depende mucho de la investigación y de la cantidad de información o los tipos de variables requeridas para contestar las preguntas propuestas. Para cada uno de estos capítulos, pues tenemos que identificar las variables que vamos a analizar en cada uno de ellos y en dimensión hacemos referencia a cuál es el concepto que estamos utilizando y cómo estamos operacionalizando esta variable, dado las múltiples formas de medir que podemos utilizar para cada variable. Por ejemplo, la variable edad, aquí hemos definido en la dimensión que nos interesa la edad en años cumplidos al momento de la entrevista. Dado que hay otras formas de recolectar esta información, por ejemplo, podríamos solicitar la fecha de nacimiento, podríamos solicitar, por ejemplo, que se capture la información dispuesta en un documento oficial, que no sea la partida de nacimiento, por ejemplo, la tarjeta de circulación, el pasaporte, etc. De tal manera que el encuestador tenga solamente una única forma de recoger el dato en relación a esa variable. La etiqueta, que normalmente es un nombre corto con el cual vamos a representar a esa variable en nuestra base de datos, y la codificación, que hace referencia, digamos, a la forma en que vamos a interpretar los códigos numéricos utilizados cuando estos no estén representando realmente una dimensión numérica. Es decir, si yo aclaro aquí que lo que yo capture como información para la variable edad es la edad en años, yo sé que si yo recojo 3, automáticamente ese 3 se convierte en 3 años de edad.
Si yo recojo 2, será 2 años de edad. Si recojo un 40, serán 40 años de edad. Pero veamos, por ejemplo, para variable sexo. Aquí 1 y 2 no quiere decir un sexo y dos sexos, sino que lo que estoy refiriendo aquí en codificación es que cuando yo identifique 1, 1 me estará representando o estará sirviendo como etiqueta para representar la categoría masculino. O sea que esa persona que tiene el 1 pertenece al sexo masculino y el 2 me servirá para representar la etiqueta de pertenece al sexo femenino. Entonces, cuando utilicemos los números para representar categorías, es necesario clarificar a qué categorías corresponde, está representando esta escala numérica en cada una de las variables que estemos utilizando. Esto automáticamente es lo que nos delimita si la variable que estamos analizando la estamos analizando como una variable de escala cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, pues las discretas y nominales, discretas y continuas, y las cualitativas, las ordinales y nominales, que eso lo veremos más adelante. Entonces vean que el aspecto relacionado a la dimensión hace relación a los atributos y conceptos claves que vamos a analizar en relación a la variable. Ahora, para una misma variable podemos proponer de repente analizar más de un atributo. En ese caso, por ejemplo, calidad, si la identificamos como una variable compuesta, o sea que tiene muchas dimensiones susceptibles de analizar, es necesario entonces seleccionar qué dimensiones son las que nos interesan y cada una de estas dimensiones estratégicamente analizarlas como una variable independiente. Es decir, en este caso calidad obedecería a un capítulo o a una variable, pero tendríamos que clarificar que de esta variable vamos a analizar diferentes dimensiones. Por ejemplo, ya sea competencia técnica, es decir, la persona tiene, se verifica que tiene las competencias requeridas para desarrollar determinada labor, acceso y rapidez a los servicios, o si vamos a analizar eficacia, relaciones interpersonales, o la dimensión de eficiencia de la intervención, o continuidad de la intervención, seguridad de la intervención, comodidades, etcétera, ¿no? Vean que, por ejemplo, esto depende, las dimensiones que yo vaya a analizar de calidad dependen en gran medida del marco teórico utilizado. Estas dimensiones que yo propongo aquí son las propuestas por la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos, pero bueno, depende de la literatura que ustedes revisen, pues cada autor o cada equipo puede proponer dimensiones diferenciales en relación a calidad y que se deban de medir o verificar para medir calidad en la institución sanitaria. Ahora ustedes en la investigación pueden proponer verificar todas estas dimensiones o reducir su investigación a unas pocas de estas dimensiones. Igual para otros tipos de variables, por ejemplo, factores relacionados a desnutrición, si es el caso, pues pueden tener varias variables, por ejemplo, estilo de vida, socioculturales y económicos y demás, pero es necesario clarificar qué dimensiones específicamente son las que van a medir en relación a estas variables, con lo cual las dimensiones que seleccionen se tratarían como variables independientes. De esta manera, pues, si ustedes ven, no solamente estarán seleccionando las variables a analizar, sino en función también de la forma en que ustedes las vayan a tratar y en función de la codificación a utilizar, ustedes estarán proponiendo si las analizan como variables cualitativas o categóricas o cuantitativas numéricas. Pero eso es en función de la escala de interpretación que vayan a asignar a los valores numéricos utilizados para representar los atributos de esa variable. Un ejemplo, por ejemplo, si yo propongo analizar ingesta de cerveza, vean que yo esta variable ingesta de cerveza la puedo analizar de diferentes formas.
por ejemplo, utilizando como escala la cantidad de botellas consumidas. En este caso, pues, los resultados que me interesan será una botella, dos botellas, tres botellas consumidas. En este caso, pues vean, te estaré analizando, el dato que estoy recolectando es discreto. ¿Por qué? Porque las propiedades numéricas son propias del conjunto de los números enteros, donde 3 es tres veces mayor que 1, 1 se refiere a una unidad, 0 es la carencia de consumo completa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los números aquí utilizados tienen las propiedades propias de los números enteros. Puedo utilizar una escala de cantidad en mililitros, por ejemplo, y con dos cifras decimales. En este caso, por ejemplo, vean que lo que estamos utilizando es los números del subconjunto de los números reales, donde pues, es posible utilizar cifras decimales. Puedo utilizar escalas, por ejemplo, como, bueno, mira, agrupar los consumos, por ejemplo, de 1 a 2 cervezas, de 3 a 5 cervezas, más de 5 cervezas. En este caso, vean que lo que estoy generando es una agrupando los valores en categorías que van de menos consumo a mayor consumo. Son categorías ordinales, cualitativas ordinales, donde la primera categoría identifica un tipo de consumo y las subsiguientes categorías identifican un mayor patrón de consumo. Entonces aquí lo que tendría es una escala ordinal, cualitativa ordinal. Y puedo también clasificar no por la cantidad de consumo, sino por el tipo de cerveza consumida, Corona, Victoria, León, Pacífico. Vean que en este caso aquí ya no hay ningún orden, ser 3 no significa ser más que 1, ni 5 significa ser más que 3, por lo cual digo que estoy clasificando, o la escala que estoy utilizando es cualitativa nominal, nominal cuando no infiere un orden. Pues bien, el tipo de escala, ya sea cuantitativa o cualitativa, a utilizar para cada variable depende necesariamente del fin de la investigación, de la pregunta de investigación. Cada pregunta de investigación para ser contestada requiere de unas formas de tratamiento de la variable y no de otras. Por ejemplo, si yo quiero analizar índice de masa corporal en un grupo de adolescentes, mujeres, entre 5 a 19 años, utilizando la estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud, vean que lo primero que tengo que clarificar es cómo hago para interpretar los índices de masa corporal. Y para ello es bastante útil, por ejemplo, tener en cuenta estas gráficas de clasificación que propone OMS. Vean que para yo clasificar a un adolescente en función de su índice de masa corporal, ya sea en delgado, normal, sobrepeso y obesidad, necesito la siguiente información. Necesito ubicarlo en estos cuadrantes. Y en función de que si me queda ubicado por arriba o por debajo de alguna de estas líneas, yo puedo decir entonces que está dentro del rango de normalidad, de sobrepeso, obesidad o de delgadez. ¿Qué información necesito? Pues primero la edad. ¿Con qué nivel de precisión? La edad en años y meses. Es lo que me propone esta tabla. En años y meses. Con ese nivel de precisión. Ahora, la segunda variable, que es la que viene acá esto es en las abscisas, la edad, en las ordenadas, necesito identificar el índice de masa corporal, el cual está dado por la relación o la razón entre el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros al cuadrado. Entonces vean, una vez que yo tenga identificado el índice de masa corporal, solamente tendré que irme al punto donde se encuentra, digamos, la perpendicular para la edad, y yo podré clasificar entonces a esta adolescente en función de este cuadro de clasificación del índice de masa corporal. Entonces, ¿qué variables requiero? Primero, edad. ¿Con qué nivel de precisión? En meses. No me sirven rangos de edades. Por ejemplo, si yo tengo que el adolescente está entre 5 y 9 años de edad, con índice de masa corporal de 20,
vean que la interpretación es diferente para 5 años, donde me saldría con obesidad, que para 9 años, que en la cual me saldría con 20 de índice de masa corporal, se me clasificaría como sobrepeso. Entonces, no me sirve edad en meses agrupada en rangos de edades. Para hacer una buena clasificación aquí la necesito eh, con un nivel de precisión específica, que es en meses. Necesito identificar si la persona por sexo, porque la tabla para niñas, chicas, es diferente que para chicos. El peso lo necesito en kilogramos, la estatura la levantaré en centímetros y posteriormente la transformaré a metros cuadrados. Y toda esta información lo que me permitirá es generar el índice de masa corporal, eh, con lo cual ya podré utilizar esta tabla para clasificar al adolescente en función de si es chico o si es chica. Pues bien, vean entonces que lo importante aquí es tener claro el final, la estrategia de clasificación de mis resultados, el cómo yo analizaré la información para contestar mi pregunta de investigación. Si eso lo tengo claro, qué variables y con qué nivel de precisión las necesito, entonces es posible proceder entonces a generar el listado de variables requeridas y con qué nivel de precisión. Y a partir de eso entonces comenzar a generar nuestra matriz de codificación de variables. El plan de análisis, bueno, es la estrategia a utilizar para responder a cada pregunta de investigación. Es decir, una vez que ya recoja la información, ¿cómo voy a tratar la variable edad, sexo, peso en kilogramos y todo eso, y índice de masa corporal para proceder, digamos, a clasificar a los chicos y chicas en función de índice de masa corporal en el ejemplo anterior? Entonces, aquí es interesante, bueno, ver que el plan de análisis depende de la forma en que he definido tratar mi variable, de las escalas que he utilizado para definir mis variables. Esto lo profundizaremos en la próxima semana, pero de forma genérica o general tenemos que que tendremos procedimientos de análisis descriptivos para variables que estamos analizando o que hemos decidido analizar como cuantitativas. En este caso, por ejemplo, si la distribución de frecuencia o de los valores de la variable es simétrica, es decir, si hay una campanita de Gauss, pues nos sirven como estadísticos descriptivos la media y desviación estándar. Y como gráficas, representaciones gráficas, pues este mismo gráfico de distribución de frecuencia. Si por el contrario los datos que hemos recolectado de esta variable cuantitativa siguen una distribución asimétrica, es decir, no la de la campanita de Gauss, sino con asimetría negativa, como en este caso, o positiva si la cola larga estuviera a la derecha, pues aquí no nos sirve mucho ni la media de desviación estándar, sino que lo que utilizaríamos como estadísticos descriptivos sería la mediana y cuartiles. Y como representaciones gráficas, pues la caja de bigotes. Entonces vean cómo varían el tipo de estadísticos y las representaciones gráficas más adecuadas en función, digamos, para variables cuantitativas en función de cómo se distribuyen los valores. Esto lo profundizaremos en la segunda semana de trabajo. Ahora, el análisis inferencial, pues aquí lo que nos interesaría, si queremos hacer inferencia, pues hacer uso de la estimación de medias poblacionales a través de las T-de-Student, o en caso de que los datos sean simétricos, o estimación de la mediana poblacional en el caso de que los datos sean asimétricos. Si estamos ante variables cualitativas, vean, pues depende de que si la variable es nominal u ordinal. Nominal como por ejemplo sexo, donde 1 y 2 hacen referencia a las etiquetas de tipo hombre, si pertenece el entrevistado a hombre o mujer, o el registro pertenece a un hombre o una mujer. En este caso, los estadísticos descriptivos a utilizar serán de frecuencias absolutas y relativas, ya sean proporción, tasas, razones, etc. Y para ello lo que necesitaremos es generar tablas de frecuencia. Vean, así de sencillo. Las variables cualitativas se analizan a través de tablas de distribución de frecuencias, en los cuales interesa a partir de las frecuencias absolutas, o sea, número de personas o de datos que corresponden a cada categoría y el total, pues analizar su distribución porcentual, ya sea a través de porcentajes o proporciones, razones o tasas.
El gráfico de las representaciones gráficas más adecuadas para variables cualitativas nominales son ya sean gráficos de pasteles o barras. Gráficos de pasteles siempre que tengan menos unas cuantas pocas categorías. Si la variable es ordinal, por ejemplo escolaridad, donde vean la escolaridad va de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, vean que aquí hay un gradiente de menor a mayor escolaridad, donde lo que se solicita al investigador es que utilice una escala numérica que represente ese gradiente. Es decir, 1 representará a la escolaridad más baja y 5 representa a la escolaridad más alta. Esa relación tiene que verificarse en la escala utilizada. Entonces, aquí lo que tenemos sí es que 5 es más que 2, más que 3, más que 1, 4 es más que 3, más que 2, más que 1. Hay un orden en las categorías, ¿no?, que va de menor a mayor. Pues bien, los estadísticos descriptivos a utilizar son los mismos, proporción, razones, tasas, generados a partir nuevamente de tablas de distribución de frecuencia en donde el orden se preserve. Es decir, comenzar siempre de menor a mayor dentro de la escala, ¿no?, de la tabla que estamos utilizando. Y los métodos de representación gráfica más adecuados siempre son los de barras, porque son los que permiten guardar este orden de menor nivel educativo a mayor nivel educativo en este caso. Orden que se pierde si utilizaríamos pasteles. Por tanto, los pasteles no son adecuados para representar variables con escalas ordinal. Si vamos a generar inferencias, es decir, estimar intervalos de confianza o valor P, pues interesa aquí generar estas estimaciones utilizando para ello pues test que hacen uso de la distribución binomial, Poisson, normal, y eso lo veremos más adelante. Si el análisis descriptivo lo vamos a hacer bivariado, es decir, vamos a agrupar los resultados en función de dos variables, pues es necesario identificar la variable de respuesta y la variable explicativa, es decir, el efecto y las variables de exposición. Ahora, los estadísticos y los métodos gráficos a representar acá, a utilizar, dependen en gran medida de cómo sea la variable respuesta y cómo sea la variable explicativa. Es decir, si la variable respuesta es categórica, lo cualitativa o nominal, dicotómica, y la explicativa también es categórica dicotómica, pues vamos a utilizar tablas 2x2, tablas 2x2 o tablas 2x n, es decir, depende de las cantidades de categorías que tengan las variables a analizar, y lo que vamos a generar, digamos, comparación de proporciones entre grupos. Lo que vamos a utilizar son medidas de frecuencia como porcentaje, odds o tasas, y lo que vamos a comparar son medidas de riesgo, por ejemplo, riesgo relativo, razón de momios, etcétera, entre los grupos, ¿no?, por supuesto. O sea, estas medidas de riesgo se generan a partir, digamos, de la interpretación o de la comparación de las medidas de frecuencia entre los grupos de comparación. Gráficos más adecuados son, por ejemplo, las barras agrupadas. Si vamos a comparar una variable categórica explicativa o una variable respuesta continua, pues lo que vamos a calcular es diferencias de medias entre grupos o diferencias de medianas entre grupos, o comparar medias y medianas entre ambos grupos. Pues bien, esto es un poco el mapa de los procedimientos de análisis estadísticos que vamos a tratar de visualizar a lo largo de este primer módulo. Vamos a tener la posibilidad de generar análisis descriptivos univariados para variables cuantitativas y cualitativas, y vamos en los análisis cuantitativos bivariados únicamente a desarrollar los que están en la parte superior de las primeras dos columnas, es decir, cuando la variable es categórica y la explicativa categórica y la respuesta es categórica o continua. Bueno, hasta aquí esta presentación.